una persona limpia, ¿ok? Dice, la rectitud es la firmeza del carácter y la disposición de la conciencia para hacer lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, ¿sale? La integridad también requiere de seriedad. La integridad es seriedad en una persona. Cuando alguien muestra rectitud en su comportamiento es porque cada acción que realiza es hecha con honestidad. Es con honestidad, ¿sale? Soy una persona recta, soy una persona íntegra, porque también mis hechos son honestos. Todo lo que Jesús hizo fue limpio, todo lo que Jesús hizo fue honesto. Ahora, yo sé que Jesús, Hijo de Dios, y que Dios también, Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ventaja tiene Jesús y nosotros? ¿Sabes qué? Si la Biblia te está diciendo que si tú fueres limpio y si tú fueres recto, es porque es posible. Porque Dios no nos pediría algo que es imposible, es algo que tú puedes hacer. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no nos gusta obedecer. Porque nos encanta la desobediencia. Y la Biblia dice que la maldad opera sobre los hijos de desobediencia. Ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ser hijos de desobediencia o hijos obedientes al mandamiento de Dios? Ok, dice aquí, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muchos de nosotros comenzamos con pequeñas cosas. Tú comienzas tu vida con Dios con pequeñas cosas, leyendo un versículo diario, empezar a aprender a orar, empezar a leer, empezar a creer. Pero si tú vas tomando pasos firmes, si tú vas tomando decisiones firmes y constantes día con día, tú vas a empezar a crecer. David, uno de los reyes históricamente más grandes de toda la historia, no el más rico, sino el más grande, reconocido a nivel mundial por toda la historia de todas las naciones, se recuerda al rey David. Él comenzó con algo pequeño. Su primer trabajo fue pastoreando las ovejas lejos, un trabajo insignificante. David con una piedra pudo derribar al gigante, algo pequeño. A veces las grandes cosas comienzan en nuestras vidas con algo pequeño. Josué y Caleb, cuando enfrentaron a los gigantes, no vieron su condición humana, de que ellos eran pues chaparritos, que ellos no tenían las aptitudes, no eran guerreros, simplemente fueron personas que creyeron y decidieron tomar ese paso de fe, y por eso conquistaron lo que conquistaron, y por eso sus vidas están ahí escritas en la historia. ¿Por qué? Porque caminaron en la fe, porque creyeron, porque no les importó qué tan pequeños eran ellos a comparación de la nación que tenían que conquistar. Hay una mujer en la Biblia que se le conoce como la viuda de Sarepta, la cual estaba endeudada casi sobrenaturalmente, y aparte no tenía ni para pagar ni tenía para comer, pero tenía fe. Y esa pequeña medida de fe que tenía hizo que creyera las palabras del profeta, y aunque su principio con Dios fue llena de deudas, sin comer, llena de tristeza, donde ya su meta era morir de hambre, ella y su hijo, pero Dios vio su corazón, vio su fe y le bendijo. Y así hay muchas historias en las cuales nosotros podemos ver que muchos personajes en la palabra, y tú y yo empezamos con cosas pequeñas. Empezamos con cosas pequeñas, pero Dios tiene el poder para hacerlas grandes, para hacerlas muy grandes. Pero es importante que nosotros tomemos la actitud correcta. ¿Qué dice? De mañana buscar a Dios, ser limpio, ser recto, tomar las cosas de la fe, tomar nuestras vidas de la mano del Señor, realmente con una expectativa de que Dios verdaderamente es aquel que lo imposible lo hace posible. ¿Saben qué? Podemos tener muchos conceptos de Jesús y muchos conceptos de la fe, pero el vivir en la fe es muy diferente a solamente saber lo que es la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ajá, pero alimenta a tus hijos sin tener dinero y sin tener comida. O sea, el vivir en la fe es un reto. El vivir en la fe es levantarte no teniendo nada y creer que Dios va a hacer un milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Yo espero que Jesús obre con poder. No tengo dinero, no tengo un trabajo, no tengo un negocio próspero, al menos no como a mí me gustaría, pero tengo una medida de fe. La cual si yo ejercito esa fe, la cual si tomo decisiones, la cual si tomo riesgos, esa fe puede crecer. Esa fe puede crecer, dice en Mateo 4:30. Mateo 4:30, dice, una palabra le refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostazas que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol grande de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza aproximadamente medirá unos 2 milímetros. Es una semilla pequeña. ¿Y qué necesita la semilla para germinar? Ser plantada. ¿Y dónde la vas a plantar? En una tierra fértil. ¿Y luego qué más necesita la semilla? Necesita agua y necesita la luz del sol. ¿Para qué? Pueda germinar, echar raíces, ¿sale? Y luego crecer y dar fruto. Ok, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Sabes que la planta, antes de que veas arriba un árbol frondoso, las raíces crecen primero? Hay veces que en tu vida hay algo que está creciendo. La presencia de Dios puede estar creciendo en tu vida. El mover del Espíritu Santo puede estar creciendo ahí. A lo mejor ya has podido experimentar 1, 2 o 3 milagros o más. Pero eso solo es el principio. Falta que sigamos creciendo, que sigamos madurando en la fe, para que entonces podamos ser ese árbol, como comentaba Uriel, ¿no? Plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no va a caer y va a dar fruto. Que aunque venga el viento, que aunque venga el norte, que aunque venga cualquier estación del clima, tú vas a permanecer firme. Tú no te vas a caer, no vas a dejar de dar fruto, es decir, no vas a dejar de experimentar las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque estás siendo limpio, estás siendo recto y estás buscando al Señor cada mañana, cada tarde, cada noche, en cualquier momento. Y entre más tú sigas orando, entre más tú sigas buscando al Señor, tú vas a empezar a ver fruto. Los cambios en una persona no son de la noche a la mañana, ni siquiera de una semana a la otra. Es un proceso. Es un proceso. Si el viernes hablábamos en la reunión que acerca de la ira, ¿no? Y muchos de nosotros podemos batallar con ese aspecto del enojo. ¿Sabes qué? Una persona no deja de ser una persona iracunda de un día para otro. Todos los días yo tengo que decidir a quién voy a agradar. ¿A mis emociones? ¿A mi yo? ¿A mi orgullo? ¿A mi pareja o al Señor? Si mi decisión diaria es agradar al Señor, el enojo no me va a gobernar, la ira no me va a gobernar. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a pecar, ya no soy limpia y ya no soy recta. Entonces, ¿cómo quiero que Dios me bendiga? ¿Sabes qué? Uno tiene que aprender a vivir por fe y tener fe para conmigo mismo, de que Dios tiene el poder para cambiarme, Dios tiene el poder para restaurarme, Dios tiene el poder para cambiar cualquier cosa que para mí humanamente es imposible. ¿Cómo vamos a crecer nuestra fe? Número 1, no solamente es creer en Jesús, no solamente es creer en Dios, tienes que creerle a Dios, y son dos cosas distintas. La Escritura dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. No es suficiente con creer que Dios existe. No es suficiente con convencerte a ti mismo, incluso científicamente, de que Dios es real. No, tienes que creerle a Dios. Tienes que creer sus palabras. Tienes que creer sus promesas. Los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, los que hemos leído todo el Antiguo Testamento, recuérdenme, ¿dónde dice la Biblia que Dios promete algo en el Antiguo Testamento? La palabra promesa no viene en el Antiguo Testamento, porque para el judío, simplemente por el hecho de que Dios dijera algo, ellos están completamente convencidos que Dios lo iba a hacer. Su fe es inamovible, fe inamovible. Si Dios dijo, yo te bendeciré, y aunque tu principio sea pequeño, tu postrero estado será muy grande. Ellos simplemente creyeron por el simple hecho de que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él tiene el poder.
Cuando Dios le prometió ese hijo a Abraham y a Sara, siendo ya ancianos, Abraham simplemente creyó y le fue contado por justicia, aunque humanamente no era un hombre justo, aunque humanamente cometió errores y metió la pata 2, 3 veces o más. ¿Por qué? Porque era un ser humano, pero la fe le fue contada por justicia. Ahora tú y yo, dice la Biblia, que Jesús nos ha hecho justos. Somos justos ante Dios, no por mis obras, sino por lo que Él hizo, por su obra. Él me quitó esas vestiduras de pecado, esas vestiduras humildes, y me dio una nueva vestidura de justicia, de amor, de verdad. Sí, y solo si yo tomo en serio los caminos de la fe. Sí, y solo si Jesús está presente en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo digo, en todo lo que yo siento, mujeres, porque cómo nos gusta dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Los sentimientos Dios nos los dio con un propósito, disfrutar la vida. También llorar, también sufrir, porque la vida es así, pero no para que yo me deje guiar por lo que yo siento, ni siquiera por lo que yo pienso, ni lo que me dicta mi corazón, porque la Escritura dice que ese corazón es engañoso y perverso. Mi corazón siempre me va a decir lo que yo quiero escuchar, muchas veces lo que mi carne quiere. Pero cuando vas a la Biblia te das cuenta de que no es así. A veces los mandamientos del Señor y lo que Dios está demandando de mi vida contradice lo que pienso, lo que siento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en acrecentar nuestra fe, hasta tal punto de creer que Dios tiene el poder para levantar cualquier circunstancia, incluso un muerto. Sanar, restaurar, unir familias, liberar a los oprimidos. ¿Por qué? Porque son promesas que están en la palabra, que dice: al que Jesús verdaderamente libertare, será verdaderamente libre. Y muchos de nosotros podemos venir continuamente, pero no caminar en la libertad del Señor. Muchos podemos venir y todavía estar atados con muchas cosas, en nuestros pensamientos, en nuestra carne, en nuestra vana manera de vivir. El 80% de nuestros pensamientos a lo mejor son cosas banales, que no nos edifican, que no nos ayudan. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Creer las promesas como esa, ¿no? Yo creo que ahorita, que aunque mi negocio sea pequeño, el postrer estado de ese negocio va a ser muy grande. Aunque yo musicalmente tal vez no sé mucho, pero si yo soy diligente, si yo me sigo preparando, si yo sigo estudiando, a lo mejor yo como músico voy a crecer. Y sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones. ¿Con qué estás empezando tú? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Tienes una semilla de mostaza? ¿Tienes una piedra para derribar al gigante que estás enfrentando? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus recursos? Recuerden esa historia cuando Jesús alimentó a las multitudes, los 5,000, solamente tenía 5 panes y 2 peces. Pero eso Jesús lo levantó y dio gracias. Porque no importa lo que tú tengas en la mano, no importan las circunstancias. Lo que importa es la fe que tienes adentro y lo que vas a hacer con esa fe. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a vivir? Eso es lo que realmente importa, lo que hay acá. Tu espíritu es el que tiene la capacidad de conectarse con el Espíritu de Dios. Jesús, cuando dijo a sus discípulos: me conviene que yo me vaya, les conviene que a mí me maten, que yo sea crucificado, que yo sea masacrado, que yo sea muerto. Luego voy a resucitar, no hay problema, relájense, solo tienen que esperar 3 días sin mí. Cuando llegaron los romanos a apresar a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Se les olvidó la promesa, salieron corriendo, se escondieron. ¿Por qué? Porque vieron las circunstancias, vieron que el pueblo enemigo era más humanamente poderoso, se les olvidó. Luego ya retomaron el camino, ¿no? Luego ya resucitó Jesús y entonces envió al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que continuamente te va a recordar las palabras de Jesús. Si tú tienes en cuenta que Él está ahí, entonces yo no voy a ser ya más esclavo de lo que no quiero hacer.
Voy a caminar en esa libertad que el Señor me está prometiendo. Otra cosa que tienes que hacer para crecer tu fe, debes comprender la diferencia de lo que es la fe y lo que es la esperanza. No son lo mismo, ¿sale? La fe actúa en el tiempo presente y la esperanza en el tiempo futuro, ¿sale? Yo creo y yo lo tengo. Porque si yo oro creyendo, yo le puedo decir a ese monte, quítate, y se va a mover, en este momento. Y la otra es decir, yo espero que un día Dios cambie mi familia. Yo espero, a lo mejor Dios lo hace. Sí, síguelo esperando, a lo mejor te tardas unos 10 o 15 años orando por eso. Pero si tú llegas y tú, por ejemplo en mi casa, ¿no? Y yo puedo llegar y decirle a mi hermano, hermano, tú eres libre en el nombre de Jesús. No, que yo no creo en Dios, que no sé qué. Tú eres libre en el nombre de Jesús, yo lo creo. Que tú vas a ser libre de todas esas ataduras demoníacas y satánicas, ¿no? Y puedes decir, pues hermano, yo espero que algún día Dios te cambie. Yo tengo la esperanza. Entonces la esperanza es algo hacia el futuro y la fe es algo en el presente. Es algo presente. Mi hermano ya es libre, amén. Gracias por los que oraron por él. Ya dejó el alcohol, ya va a una iglesia. Humanamente era imposible. Alcohólico desde los 13, drogadicto. Desde los 13 mi hermano era de que todos los días el alcohol. Humanamente hubiera muerto de cirrosis hepática, pero no. Yo sé que a mi hermano Dios lo guardó porque yo desde que conocí al Señor nunca dejé de orar por él. Pero en ese tiempo no había comprendido la diferencia de tener esperanza y tener fe. Si yo lo hubiera comprendido, a lo mejor mi hermano hubiera sido libre desde antes, ¿no? Yo esperaba que Dios le liberara algún día. Pero yo tuve que entender, Dios, hoy tú vas a ser libre a mi hermano. Hoy tú lo vas a hacer. Y aún recuerdo, hace unos meses, yo llegué, me metí a su casa, agarré un frasco de aceite y empecé a orar por sus cosas, empecé a orar por las botellas del alcohol, a romperlas en el nombre de Jesús, a creer que el Señor se le iba a presentar de una manera sobrenatural a mi hermano y él iba a ser libre. Y mientras yo quebraba las botellas, yo decía, Octavio Leal Hernández, tú eres libre en el nombre de Jesús y el alcohol no va a ser el Señor de tu vida, ni la inmoralidad son el Señor de tu vida. El Señor Jesús es tu Salvador y es tu Señor. Y empecé a orar por cada botella y a tirarlas a la basura, y a mí no me importó que él llegara todo enojado, que llegara queriendo matarme y su rostro como de, no de león, como de hiena tratando de tragarme, pero yo tuve que mantenerme en lo que yo creía. Tú eres libre en el nombre de Jesús y si quieres golpearme, golpéame, a ver si puedes. Porque el Señor está en medio de tú y yo. Tú me das un golpe y el Señor a mí me defiende. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios está conmigo, nada me puede dañar. Porque yo sé en quién yo creo. Yo me regresé a Veracruz, mi hermano se quedó ahí, al otro día me contaron. Mi hermano solito, todo drogado, todo alcoholizado, él solito fue y se metió a una iglesia. Y el pastor se acercó con él, le presentó a una persona y ahorita ya va a la iglesia, 0 alcohol, 0 drogas. No es perfecto, tiene errores porque está empezando en ese camino, pero les cuento esto porque tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno toma las promesas de Dios, si uno toma la autoridad que Dios nos ha dado a través de la oración, de no orar lo que yo quiero, sino orar lo que Él quiere. A lo mejor yo quería que mi hermano hubiera cambiado antes, pero no fue en el momento en el que Dios quiso que él cambiara. Pero para eso yo tuve que seguir un proceso de ayunar, de buscar a Dios cada mañana. Recuerdo una vez, Jaime y yo ayunamos no sé cuántos meses por otra persona, ¿verdad? Y todos los días, otro caso peor que el de mi hermano, peor, ¿no? Y Dios también lo hizo. O sea, Él es un Dios que lo imposible lo hace posible si tú crees. Dobla las rodillas, ponte a ayunar, toma la palabra, hazla tuya. Yo creo lo que esta escritura dice porque tú simplemente tú lo dices, Dios, y tu palabra no miente.
Humanamente hay cosas imposibles que yo no puedo cambiar, pero el Señor sí puede, si yo creo. Si yo tomo la armadura espiritual, si yo tomo esas palabras. Yo lo que hice ahí, donde trabajo, les di unos versículos a las niñas, digo, péguenlos en las paredes, porque este negocio va a crecer. Tengo ahorita mucha competencia, ¿no? Pero yo tengo que creer que aunque este negocio es pequeño, este negocio va a seguir creciendo. No para mí, sino para su gloria. No porque yo quiero más cash, no, sino para Él. ¿Por qué? Porque soy su hija. Porque Él me ama. Porque tengo una responsabilidad para con la iglesia. Y hay necesidades en la iglesia, ¿sí o no? Hace falta la puerta, hace falta otro clima, etcétera. Uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse, pero también creer que Dios me va a prosperar. Y Dios te va a prosperar a ti. ¿Para qué? Para que puedas también bendecir a otros. Amén. Entonces, si aprendes que la fe la tienes que poner en práctica el día de hoy, no pensando en lo tuyo, en lo que tú quieres. No, eso no actúa así. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que tú ores. Es lo que Dios quiere que tú clames. Así actúa la fe, no pidiendo para ti. Siempre les he dicho, ¿cuántos milagros Jesús hizo para sí mismo? El mismo Satanás, cuando fue Jesús al desierto para ser tentado, el mismo Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile que esas piedras se conviertan en pan. Él podía hacerlo, pero no lo hizo, porque el corazón de Jesús no estaba el egoísmo, no estaba a pensar en Él, estaba a pensar en hacer la voluntad del Señor. ¿Ok? Dice en Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y te vendrá. Todo lo que pidieres orando. Tienes que aprender a orar, los que nos visitan por primera vez, ¿sale? Los que apenas empiezan a llegar a una iglesia. Es lo primero que tienes que hacer. Aprender a orar y empezar a leer la Biblia. Aprender a cantarle y adorarle. Son 3 cosas que te van a ayudar toda tu vida. La oración, la lectura de la palabra y la adoración al Señor. Eso no lo debes de dejar jamás, jamás. De esa manera tu fe va a crecer y en momentos de dificultad tú vas a permanecer de pie, vas a permanecer seguro, porque vas a tener la palabra de Dios aquí y la vas a tener aquí y entonces vas a empezar a vivirla como algo automático, vas a empezar a dar fruto, vas a caminar en una dimensión de fe sobrenaturalmente, vas a empezar a ver milagros en tu vida, milagros alrededor de ti y milagros a través de ti, porque tus oraciones van a empezar a dar fruto. Cultiva esos 3 hábitos, jamás debes de dejar eso. La oración, la palabra y la adoración al Señor. En el estilo que a ti te guste. Si te gusta la salsa, la cumbia, pues en salsa y en cumbia adora al Señor, lo que sea, ¿no? Pero que sea parte de tu diario vivir, te conviene. ¿Saben por qué a veces los jóvenes menosprecian enseñanzas de la fe, de la Biblia? Porque aún la vida no les ha demandado la necesidad de clamar. Aún la vida no les ha demandado, no han pasado por un proceso de sufrimiento en el cual les demande el creer, les demande ejercitar la fe. Pero no es necesario, jóvenes. No es necesario esperar a que venga la tribulación, un cáncer, una enfermedad terminal, la muerte de alguien para que tú dobles rodillas. Empieza hoy. No importa la edad. No importa la edad. Yo conozco niños que desde los 8 o 9 años sirven a Dios. Es que está chiquito. No está chiquito. No hay edad para buscar al Señor. No hay edad para adorar a Dios. No hay edad para creer y ejercitar nuestra fe. Ni hay demasiados pequeñitos, ni hay demasiados adultos mayores. Siempre es el tiempo para buscar a Dios y hoy es tu tiempo. Hoy debes comenzar. Si ya lo estás haciendo, hazlo más. Porque uno siempre hay que pensar hacia arriba. Siempre uno tiene que ir por más. No ser conformista, no adaptarme. Voy a crecer, voy a madurar. Amén. En Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Si realmente tú estás buscando a Dios de corazón, en espíritu, en alma y en cuerpo, tú vas a tener la respuesta. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Es una promesa. Pruébalo. Pruébalo. No ceses de orar, no ceses de creer, no pierdas la visión, no pierdas tu llamado, no pierdas la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Porque si aún Dios ya te llevó a un lugar alto, Dios te quiere llevar a aún más alto. Y como dice la canción, el lugar más alto es ¿dónde? A sus pies, ¿no? Ahí es el lugar más alto. Estar ante su trono y realmente entender la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Santiago 2:17. Así también la fe si no tiene obras, es muerta. ¿Ok? Si yo vivo por fe, va a haber obras. En mis hechos se va a manifestar si yo tengo fe o no. ¿Ok? Dice en 2 de Corintios 5:7, yo ando por fe, no por la vista. Luego le digo, Jaime, oye, Jaime, tenemos que arreglar, es que no tenemos dinero. No, no tenemos, pero tenemos fe. Es que hay que hacer esto. Pues sí, no hay ahorita recursos, pero tenemos fe. Y la fe da resultados. Así es como se desarrolla la fe. ¿Por qué necesito fe para poder agradar a Dios? Dice en Santiago 1:6, el que duda es semejante a una ola del mar que es impulsada por el viento y llevado para donde quiera. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En los asuntos de la fe, uno no tiene que ser de doble ánimo. No puedes decir hoy creo y mañana no creo. No podemos ser de doble ánimo, tenemos que ser firmes y constantes. Si ya decidiste creer en Jesús, sigue creyendo. No te puedes echar para atrás. ¿Qué es lo que puede hacer la fe? Mateo 17:20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirigieres este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada le será imposible. Hemos orado por tumores diciéndoles, temor, desapareces en el nombre de Jesús, te quitas de ese lugar, y hemos visto que sucede. ¿Qué cosas están estorbando en tu vida? ¿Cuál es esa montaña a la cual le tienes que hablar? ¿Cuál es ese adversario que tú estás enfrentando? Tienes que decirle, ¿sabes qué? Quítate, que me estás estorbando. A veces son actitudes, a veces son algunas personas, ¿no? A veces es la vecina que practica la brujería y continuamente está lanzando maldiciones y cosas. Pero uno tiene que tomar la actitud de fe y, ¿sabes qué? Quítate. Así como yo les dije a las botellas del alcohol, ¿sabes qué? Quítate de aquí. Ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo es del Señor Jesús. Quítense, estorban. Uno tiene que aprender a quitar los escombros, la estorbadera del camino. Son decisiones que yo tengo que tomar a través de una actitud de fe. ¿Sale? En Mateo 21:21 dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tienes fe y no dudas, no solo haréis esto, lo de la higuera, cuando Jesús llegó y maldijo la higuera porque él buscaba un fruto y no había. Entonces Jesús maldijo la higuera y le dijo, te secas. Y la higuera se secó. Hay cosas a las cuales uno tiene que hablarle y decirle, te secas, ¿no? Ira, enojo, desobediencia, boca maldiciente, etcétera, etcétera, ¿no? Te secas en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que orar, Señor, haz crecer mi fe, ayúdame a madurar en la fe, quita de mí la incredulidad, porque a veces yo sí creo, pero a veces no creo. Ayúdame a permanecer firme, estar no tantito sí, no tantito no. ¿Sale? Para eso se requiere compromiso y carácter para con Dios y para conmigo mismo. El bendecido voy a ser yo, la bendecida voy a ser yo.
Dios va a empezar a abrir puertas y hacer cosas. Y no te digo que siempre vas a tener paz, no es cierto. Va a haber problemas, va a haber muchas cosas. Pero en medio de la tribulación y en medio del sufrimiento nuestra fe crece. Amén. No sé qué hora es, por ahí ayúdenme con el reloj. ¿Qué es lo que puede hacer la fe? Milagros. Sin fe no hay milagros. Sin fe no hay respuesta de Dios. Yo oro, entonces voy a obrar voy a empezar a ver milagros, ¿sale? Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Cualquier circunstancia que tú puedas enfrentar, ora y cree. Ora y cree. Puedes ver no ver la respuesta en ese momento, pero debes de creer que Dios ya lo está haciendo. Dios lo va a hacer, pero hay cosas que Dios ya está haciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Y milagros pueden suceder, amén. Hoy, ahorita. ¿Con qué actitud vas a orar esta tarde? ¿Por qué cosas vas a orar? ¿Traes una lista? ¿Traes un cuaderno? O a lo mejor nada más las tienes en la mente. ¿Qué cosas tú le vas a pedir al Señor creyendo que lo vas a recibir, que ya lo has recibido? ¿Sale? Cierra tus ojos y vas a empezar a orar y vas a decirle, Señor, creo en ti. Ayuda a mi incredulidad. Por respeto a tu compañero, cierra tus ojos, por favor. Y empieza a hablar con Dios. Empieza a entregarle al Señor esa necesidad, a tu familia, a tus amigos, a aquellas personas que tú sabes que están sufriendo. Ese padre que necesita una intervención divina y la mano poderosa del Señor para que pueda cambiar. Ese negocio que a lo mejor no despega. Esa relación amorosa, sentimental, que de plano ya está tronada y está fracturada. Esa familia disfuncional, que nosotros sabemos que solamente Dios la puede restaurar. Ese matrimonio ya separado, que solamente Dios lo puede unir. Y ahí en tu lugar, tú empiezas a hablar con Él. Dile, Señor Jesús, solamente tú lo puedes hacer. Así como tú diste el habla al mudo, así como el paralítico se pudo levantar y caminar, así como el cojo pudo danzar, así como el ciego pudo ver, así con ese poder que tú tienes, Señor, para resucitar desde el mundo de los muertos y ser ahorita ese Dios vivo y todopoderoso en el cual creo. Con ese mismo poder, Señor, clamamos y oramos a ti para que tú hagas, Señor. Porque si tú no intervienes sobrenaturalmente, yo humanamente no puedo hacer nada, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Tú eres, Señor, quien hace mis pies como de siervas y en las alturas me haces andar. Tú eres ese Dios que me renueva como el águila. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro salvador. Señor, tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para salvar, y tú vas a salvar ese pariente, ese amigo, ese vecino, esa familia con tu poder, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos amas. Y porque tú nos amas, Señor, tú sanas de enfermedades. Porque tú nos amas, Señor, tú sanas familias, tú sanas matrimonios, tú sanas relación entre hermanos. Porque tú eres nuestro Dios sanador. Y para ti, Jesús, no hay nada imposible. Hoy creo, Señor, que tú lo haces. Creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, Señor, por encima de las circunstancias.
por encima de mis problemas, por encima de mi dolor, por encima de la soledad, por encima de la economía, por encima de la situación política del país. Creo en ti, porque tú estás por encima de todas las cosas, porque tú eres mi Señor, porque yo tengo tu amor y sé que tú responderás a cada corazón en este lugar. Te amamos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, y dentro de poco tiempo testificaremos, Señor, que tú haces grandes cosas, Señor. Dale un aplauso al Señor, un aplauso de gratitud, porque Él ya lo está haciendo. Lo que tú estás orando en este momento, lo que has orado, Él ya lo está haciendo. Él ya está moviendo esos corazones, Él ya está transformando, Él ya está obrando de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ve a casa y no se te olvide que Dios es un Dios del tiempo presente y de tu tiempo futuro. Amén. El mismo ayer, hoy y por los siglos, el cual no cambia. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.